Este video va a tratar sobre el problema 13 de la unidad 7 de equilibrio químico. Lo primero que vamos a hacer es leer el problema, resumen oculto. Dice, la constante de segundo orden para la recombinación de protones y oxígenos en agua vale 1,5 por 10 a la 11 molar a menos 1 segundos a la menos 1 a 25 grados. Dado los valores de KW, que es 1 por 10 a la menos 14 a 25 grados y 3,5 por 10 a la menos 13 a 100 grados, piden que estimemos el valor de la constante de descomposición del agua a ambas temperaturas y la energía de activación de esa reacción. Nos piden que recordemos la relación entre la constante de equilibrio y las constantes cinéticas de los procesos directo e inverso, cuando ambos son procesos elementales, y nos dan una suerte de datos. Pueden ver que este es un ejercicio integrador. Fíjense que me habla de conceptos de equilibrio químico y conceptos, por ejemplo, también de cinética, ¿sí? Las cosas que vimos en la unidad 4. Entonces, les propongo un ejercicio que me parece que está bueno aplicarlo para todos los problemas en general, que es detenernos ahora un minutito. Yo les hice un punteo sobre los conceptos de cinética química y de equilibrio químico que estuvimos trabajando, para que ustedes se detengan ahora y traten de ver si se dan cuenta cuáles de esos conceptos son los que van a necesitar usar para poder resolver este problema, ¿sí? Entonces, una de las técnicas que uno usa para resolver los problemas es leo el ejercicio y me detengo a pensar qué cosas necesito para resolverlo, ¿sí? Bien, les propongo entonces que ahora vayan a poner pausa en el video, ¿sí? Les voy a dar la orden de que pongan pausa, lean el punteo que les escribo acá y traten de ver si se dan cuenta qué cosas vamos a usar o qué cosas tenemos que usar, y después vamos a retomar, ¿sí? Esta discusión. Pausa. Bueno, ya sea que me hayan puesto pausa o no, ¿sí? Vamos a tratar ahora de ver cómo resolver este ejercicio. Espero que se hayan podido dar cuenta de algunas de las cosas que van a necesitar usar y las vayan identificando a lo largo que hagamos el problema. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es, ¿qué tiene que ver el equilibrio químico con la cinética química? ¿Sí? Nosotros lo vimos en unidades separadas, y acá me están pidiendo para el equilibrio químico que retome esos conceptos de cinética química. Quiero rediscutirlo acá un poquito, pues si bien probablemente en teórica lo hayan visto, seguramente fue al principio, ¿sí? De cuando empezaron a discutir el concepto de equilibrio químico, y por ahí no se acuerdan. Entonces vamos a tratar de entender qué tienen que ver una cosa con la otra. Entonces lo primero que vamos a hacer es pensar, como siempre, una reacción teórica, hipotética en este principio, que es A más B que da C más D, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver, ¿sí? un videíto donde las F de las manos significa forward, que es la reacción para adelante, y las R es la reacción inversa, ¿sí? Este video lo saqué de YouTube, pueden buscarlo, ahí tienen el link. Bien, ¿qué pasa al principio? Al principio yo solo tengo reactivos, A más B, ¿sí? No tengo nada de C más D. Entonces voy a tener una cierta velocidad para la reacción directa, pero la velocidad de la reacción inversa va a ser 0, ¿sí? Porque no tengo nada. ¿Qué pasa cuando la reacción empieza a transcurrir? En un momento, lo que va a pasar es que se va a empezar a formar, ¿sí? C más D, y entonces esa velocidad de la reacción inversa va a ir creciendo, porque a medida que crece la concentración, cada vez esa reacción inversa se hace más rápida. Por el contrario, la reacción directa, cada vez voy a tener menos A más B, porque se está formando C más D, con lo cual la reacción directa va a ser más lenta. Es decir, la reacción directa se va haciendo más lenta, la reacción inversa se va haciendo más rápida, ¿sí? Hasta que llega un momento que se van a igualar, ¿sí? Entonces la velocidad de formación de los productos va a ser igual a la reacción inversa. Ese es el estado de equilibrio, ¿sí? Cosas que son importantes en este estado de equilibrio. Primero, que es un estado de equilibrio dinámico, se llama, ¿sí? No es que yo llego al equilibrio y no hay más reacción, sino que simplemente la reacción, por un lado,
tiene la misma velocidad que la reacción para el otro, entonces yo voy a ver que esas concentraciones no cambian a lo largo del tiempo, ¿sí? Ojo que no se confundan en pensar que las reacciones de las concentraciones de reactivos y productos tienen que ser iguales, no, o sea, esas concentraciones van a estar determinadas, como ya estuvimos trabajando un montón en esta unidad, por la constante de equilibrio, ¿sí? Pero bueno, entonces así es como se relaciona la cinética, ¿sí?, con el equilibrio químico. Como que si yo puedo plantear de alguna manera y ver la cinética, la reacción directa y la reacción inversa, y yo las puedo igualar, ¿sí?, voy a estar en la condición de equilibrio. Esto es lo que tenemos que pensar para poder resolver este problema. En este caso ya no tengo una reacción hipotética, sino que tengo esta reacción, lo que sería la recombinación de los protones y oxígenos para formar agua, y después la descomposición del agua, nuevamente, en protones y oxidrilos, ¿sí? Acá yo llamé, ¿sí?, K-1 a lo que sería la constante de velocidad de esta reacción de recombinación, y K-1 a la constante de descomposición, ¿sí? Estas serían las constantes de velocidad de cada uno de estos pasos. En el equilibrio dijimos que la velocidad del paso directo tiene que ser igual a la velocidad del paso inverso. Si nos acordamos de cómo escribir esas velocidades como si fuera la ecuación de velocidad, podemos escribirlo que la velocidad 1 va a ser esa constante de velocidad de la reacción directa por la concentración de protones y oxidrilos, ¿sí?, que serían los reactivos de esa reacción directa, y la velocidad de la reacción inversa va a ser la constante de esa reacción, y en este caso por el agua, que sería el reactivo de la reacción inversa. ¿Qué suposición tuve que hacer para poder escribir de esta forma las velocidades para el paso directo y el inverso? Les propongo de vuelta, ¿sí?, que pongan pausa, ¿sí?, en el video y piensen. Piensen ustedes, a ver si se dan cuenta qué suposición tuvieron que hacer para poder hacer eso, ¿sí? Pausa. Bueno, espero que se les haya ocurrido que una de las suposiciones que yo tengo que hacer es que estas reacciones directa e inversa transcurren en un solo paso. Es decir, que son pasos elementales y no tienen un mecanismo complejo con intermediarios, etc. Porque fíjense que yo escribí estas ecuaciones de velocidad directamente mirando la reacción y tomando los coeficientes estequiométricos, ¿sí?, de cada uno de los reactivos. Recuerden que eso yo solo lo podía hacer cuando planteaba un mecanismo para los pasos elementales, ¿sí? Entonces, eso es una suposición grande que tengo que hacer. Fíjense que eso no va a ser general, en cualquier reacción yo voy a poder hacer lo mismo, pero para ciertas reacciones sencillas se puede hacer esta suposición. Entonces ahora lo que voy a hacer simplemente es igualar estos dos términos, ¿sí?, los igualo, y pienso cómo sería la constante de equilibrio de esta reacción. Si uno la escribiera como uno escribiría siempre la constante de equilibrio, diría que es productos, que es el agua, sobre las concentraciones de los reactivos, todos con sus coeficientes estequiométricos, que acá son todos 1, ¿sí? Y si ahora yo esta constante de equilibrio veo que, reordenando un poquito esta ecuación, me queda que la constante de equilibrio va a ser K1 sobre K-1. Bien, con todo esto se van dando una idea que nos vamos acercando, ¿sí?, a lo que nos están pidiendo que haga o a lo que tengo que plantear en el problema. Porque K1, fíjense, ¿qué es K1? Era la reacción de recombinación. Y en el problema me dicen que la constante de segundo orden tiene este valor a 25 grados. Fíjense por qué me dicen que es una constante de segundo orden. Justamente porque tengo orden 1 en protones y orden 1 en oxidrilos. Entonces es de orden 2. ¿Sí? Entonces este es un dato que ya tengo. Bien, el otro dato que me dan es KW, ¿sí?, que me lo dan enunciado a 25 y a 100 grados. ¿Y qué es KW? Fíjense que yo acá se los escribí. KW está definido como la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. ¿Qué me pregunta el problema? El problema me pregunta que estime el valor de la constante de descomposición del agua a ambas temperaturas. Esas temperaturas son 25 y 100 grados. ¿Cuál es esa constante de descomposición? La marcamos acá.
es K-1, la reacción inversa, ¿sí? Entonces vamos a ver si con todos estos datos que me dieron lo podemos resolver. Entonces primero lo vamos a hacer a 25 grados, ¿sí? Que es más fácil. Entonces estimamos el valor de K-1 a 25 grados. Lo que vamos a hacer acá es en esta expresión de la constante de equilibrio, reemplazamos esto por KW y despejamos esta K-1. Como podemos ver, K1 es dato, KW es dato, pero ¿cuánto vale la concentración del agua a 25 grados? Es un valor que tengo, ¿sí?, que calcular. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un paréntesis y calcular cuánto vale la concentración del agua a 25 grados. Entonces, para eso voy a usar estos datitos que estaban al fondo del problema, que me hablan de la densidad del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que la concentración del agua son moles de agua por litro. Entonces, lo que yo tengo que averiguar es cuántos moles de agua tengo en un litro a 25 grados. Si ustedes se fijan en los problemas resueltos que les subimos al campus, ¿sí?, van a ver que está resuelto como una ecuación, ¿sí? Eso está perfecto también. Yo les quise acá hacer otra resolución por si alguno no entendió cómo llegar a esa expresión. Vamos a pensarlo de otra forma, ¿sí? Entonces vemos que tenemos que un litro, obviamente son 1000 mililitros, y usando la densidad, ¿sí?, pues yo sé que un mililitro equivale a 0,997 gramos, puedo saber que entonces un litro o 1000 mililitros van a equivaler a 997 gramos. Eso, si yo lo divido por el mR, me va a dar del agua, me va a dar los moles de agua, ¿sí?, que son estos. Y esos son los moles que tengo en un litro, ¿sí? Tan sencillo como eso. Entonces, una vez que ya obtuve este valor, ya casi tengo todos los datos, porque habíamos dicho que tengo K-1, que esto era dato, KW era dato del problema, y ahora la concentración del agua ya la averigüé. Entonces, simplemente hago la cuenta y obtengo el resultado, ¿sí?, de 2,71 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. Todo esto a 25 grados o 298 Kelvin. ¿Qué pasa ahora a 100 grados? Fíjense que, en principio, toda la parte de despejar, ¿sí?, la constante inversa va a ser igual, solo que ahora tengo que reevaluar si tengo todos los datos. KW lo tengo porque en el enunciado me lo daban a 25 y a 100 grados, ¿sí? Pero K-1 me lo daban solo, perdón, K1, ¿sí?, la K directa me la daban solo a 25 grados. Y la concentración del agua yo la calculé a 25, pero la puedo volver a calcular a 100. Entonces, porque yo tengo la densidad del agua a 100 grados, o sea que es la misma cuenta que hicimos antes. Pero lo que tengo que pensar es qué pasa con K1. Y para eso vamos a usar la última cosa que nos comentaba el problema, que hasta ahora no la discutimos, que nos dice que consideremos nula la energía de activación del proceso de recombinación. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Lo que me quiere decir eso es que si esta energía de activación es cero, entonces K1 no tiene dependencia con la temperatura. O sea, va a ser siempre igual, independientemente de qué temperatura esté yo. Entonces puedo usar el mismo valor que tenía a 25 grados, ¿sí? Entonces eso me soluciona bastante la vida, porque lo único que tengo que hacer es calcular esto exactamente como lo hicimos antes, usando la densidad en el paso y el MR, y saco un valor que es parecido al otro, pero un poquito cambia. Y entonces ahí vuelvo a calcular K-1 ahora a 100 grados, ¿sí? Me da 9,86 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1, ¿sí? Bueno, pasemos a la segunda parte. En este ejercicio es importante leer con cuidado, porque como está dividido en ítems A, B, C, por ahí a veces nos podemos olvidar de hacer alguna parte, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué nos piden. Nos piden que calcule la energía de activación de esa reacción. Es la reacción de descomposición del agua, que es justamente de lo que me venía hablando y lo que estuvimos calculando antes. Entonces, están pidiendo que calcule la energía de activación para la reacción de descomposición. ¿Qué necesito para hacer eso? Necesito conocer la dependencia de la velocidad con la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de la guía de cinética? ¿Qué necesitábamos o qué ecuación estaba relacionada con eso? Bien.
Nosotros fíjense que en la parte anterior calculamos para esta reacción de descomposición esa constante a dos temperaturas distintas. Y como vimos en la unidad 4, la dependencia de la constante de velocidad con la temperatura está podada por la ecuación de Arrhenius. Entonces, esta es la ecuación de Arrhenius. Yo ahora tengo, por ejemplo, dos temperaturas, tengo dos constantes. Pero esta sería mi incógnita, pero yo no conozco este factor preexponencial. Entonces, un truco para sacarse de encima este problema es dividir, escribir para una temperatura, ¿sí? Y para otra, y dividir miembro a miembro. Entonces, fíjense que si yo divido miembro a miembro, se me cancelan las A's. Y si yo después, entonces me va a quedar K-1 a la temperatura 2 sobre K-1 a la temperatura 1, y acá me quedan estos términos exponenciales, ¿sí? E al factor, digamos, del exponente, que es la energía de activación sobre R a la temperatura 2. En el otro es la exponencial, tiene el exponente menos la energía de activación sobre R y la temperatura 1. Entonces, acá viene el truco, que es aplicar logaritmo a ambos lados, ¿sí? Entonces aplico el logaritmo, acá quedó la versión escrita un poco más bonita. Entonces, aplicando el logaritmo, acuérdense que como acá tengo e, tiene que aplicar el logaritmo natural para poder bajar el exponente, ¿sí? Y esto simplemente lo que hicimos fue sacar factor común e, energía de activación sobre R. Entonces, en este caso, este es dato, esto es dato, esto es dato, las temperaturas son datos, con lo cual uno va haciendo la cuenta y despeja la energía de activación, que es 44,3 kJ por mol. Acuérdense que la constante R está expresada en Joule por Kelvin mol, así que tienen que tener cuidado con dos cosas. Uno es usar la temperatura en Kelvin, porque si no la usan en grados centígrados, no les va a dar bien, ¿sí? Y tener cuidado que acá en el resultado está expresado en kilojoules, ¿sí? Así que si ustedes hacen acá la cuenta, les va a caer en joule, entonces lo tienen que pasar a kilojoules por mol. Bien, espero que hasta ahora entonces les haya quedado claro cómo es la resolución. Entonces les propongo ahora, ¿sí?, que volvamos a este ejercicio inicial que yo les había propuesto hacer, que era qué necesité haber entendido. Propongo ahora que pongan pausa de nuevo, ¿sí? Y traten de ver si se dan cuenta ahora, ¿sí? Si no se habían dado cuenta antes, primero si se dan cuenta ahora de cuáles son los conceptos que tuvieron que usar, si se habían anotado algunos, van a poder ver si tenían razón o no, ¿sí? Así que pongan pausa. Entonces, ¿qué conceptos tuvimos que ver? De cinética química, ¿sí? Por ahí no están en el orden que aparecieron en el problema, pero hablamos de energía de activación, ¿sí? Tuvimos que ver que era cero y que entonces cómo dependía también eso, la constante de la temperatura. Tuvimos que usar la ecuación de velocidad, ¿sí? Para escribir esa velocidad de cada uno de esos pasos elementales. Para calcular la energía de activación tuvimos que usar Arrhenius. Y esto que yo les justamente asociaba a esta ecuación de velocidad, tuvieron que ver un poco esto de los pasos elementales, qué quería decir y cómo escribir la ecuación de velocidad. De la parte de equilibrio químico, fíjense que tuvieron que usar cosas bastante distintas a las que usaron más habitualmente en los problemas, que básicamente estaban haciendo cuentas de cómo el efecto de las perturbaciones sobre el equilibrio y las conscientes de reacción, sino que ahora lo que vivimos más es la parte conceptual del equilibrio, ¿sí? La ley de acción de masas y esto de ver que tengo un equilibrio dinámico. Y sí, tuvimos que ver la constante de equilibrio y cómo se expresa. Bueno, espero que esta explicación les haya ayudado a entender el problema.